Respecto a las declaraciones ayer del senador popular Javier Maroto asegurando que el mayor número de fallecidos en centros de mayores se dan en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, la consejera aragonesa de Servicios Sociales responde que todo el que ha necesitado hospitalización la ha tenido y que la tasa de fallecidos en residencias en Aragón es del 3%, mientras que en Madrid es del 13,5%. En Aragón han muerto 738 personas, que ya digo, lo lamentamos, lo sentimos, nos produce mucho dolor, pero si hubiéramos tenido el mismo porcentaje que ha tenido Madrid, hubieran muerto 2.972 personas. Yo creo que la fotografía es muy clara. Son declaraciones que hacía la consejera tras la firma con el Justicia de Aragón del convenio para la puesta en marcha del Observatorio Aragonés contra la Soledad, un órgano que se prevé que entre en funcionamiento en septiembre y cuyo principal objetivo es mejorar la atención y protección de las personas mayores que viven solas. Se calcula que en Aragón son unas 65.900. La pandemia nos ha enseñado también, una vez más, que las personas mayores, además de las dificultades que tienen, pues el confinamiento y la soledad y las dificultades que han tenido, pues nos hace reflexionar todavía más, si cabe, en la importancia que tiene esta atención. La puesta en marcha del Observatorio de la Soledad fue una iniciativa del Justicia de Aragón que tras el confinamiento cobra especial relevancia. Para hablar de este y de otros temas está con nosotros Ángel Dolado, Justicia de Aragón. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes y a los aragoneses por prestar atención a este tema que creo que es muy importante. Ustedes llevan ya tiempo trabajando en este asunto. ¿Cuáles son las principales necesidades de los mayores que viven solos? ¿Cree que se han agravado durante este confinamiento? Bueno, pues por el tipo de llamadas o de quejas que hemos recibido, evidentemente, si la soledad ya era un fenómeno que teníamos en nuestra sociedad, durante el confinamiento no solo se han sentido solos nuestros mayores, por ejemplo, de 65 años, ¿no?, sino otro tipo de personas. Pero, evidentemente, con el confinamiento creo que se han incrementado e incluso, lamentablemente, algunos de los fallecidos en soledad lo han sido precisamente en sus propios domicilios. ¿Cuáles creen que serían las soluciones más urgentes a tomar para proteger a los ancianos, a las personas mayores, especialmente las que viven solas? Pues en primer término tendríamos que saber en qué personas mayores tienen esa capacidad de decisión para, con sus derechos civiles en plenitud, puedan comentarnos que están viviendo solas en una soledad deseada. Y posteriormente analizar cuáles otros no lo tienen en soledad no deseada y saber si precisan de asistencia por un tipo médico y también de servicios sociales. Creo que ese elemento hay que valorarlo. Y ahora, si se ha puesto más de relevancia, es precisamente saber qué personas dentro de nuestra comunidad están en soledad y necesitarían esa ayuda. Y eso es un interrogante que tenemos todos nosotros y habría que resolver. Durante esta crisis sanitaria se han puesto de manifiesto las carencias de las residencias de mayores. El justiciazgo había realizado inspecciones en varias de ellas precisamente justo antes del estado de alarma. ¿Qué impresión se llevaron? Bien, nosotros en el informe del 2019 veíamos con carácter general, que ha sido incluso confirmado por el propio Defensor del Pueblo, que a nivel general había tres déficits más o menos importantes. En primer término, que teníamos un decreto de 1992 donde se establecían las ratios de trabajadores o profesionales en función del número de personas de las residencias, claramente insuficiente. En segundo término, que la edad de nuestros mayores con graves dependencias era cada vez mayor. Si se ha dado cuenta, el número de fallecidos oscila entre los 70 y los 100 años. Por lo tanto, la dependencia era un elemento a tener en cuenta, sobre todo en la aportación de dinero por parte del Estado a las autonomías. Y luego había un tercer nivel esencial. Se exige tener una serie de profesionales especializados en la atención a nuestros mayores, pero que tengan un trabajo también retribuido de forma digna, porque sabíamos que las retribuciones económicas eran claramente irrisorias en muchos casos o insuficientes. De hecho, tenían un convenio colectivo que creo que databa de 2013 que ni tan siquiera estaba en negociación. Por lo tanto, eso, junto con la necesidad de hacer una mejor atención previa en el domicilio e ir sustituyendo las macroresidencias por residencias mucho más pequeñas en un entorno hogareño y con una asistencia sanitaria adecuada, creo que son los tres elementos esenciales que podemos contemplar.
Esta mañana, a última hora, hemos conocido todos, en palabras de la propia ministra de Educación, que el próximo curso escolar comenzará de forma presencial. ¿Qué opinan ustedes de esta medida? Bueno, da la casualidad de que estamos a punto de concluir mañana mismo precisamente un informe especial en cómo vemos desde el Justicia y desde los asesores de Justicia el planteamiento de ese nuevo curso escolar. Y una de las primeras conclusiones a las que llegábamos es que es imprescindible que la presencia de nuestros alumnos y de nuestros profesores en todos los sistemas de enseñanza sigue siendo básico, estableciendo esas medidas de separación lógicas desde el punto de vista sanitario, pero con independencia de que haya estado más o menos bien atendido todo el tema de la teleasistencia, del tema digital, es imprescindible. Nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, la única forma de tener una educación claramente integral es con la asistencia presencial. Por lo tanto, abogamos precisamente con esas soluciones que hoy se están dando ya desde el Ministerio de Educación y desde la Consejería también de Educación en Aragón. Durante este periodo de estado de alarma han recibido numerosas consultas de los aragoneses sobre asuntos prácticos en cuestión de qué podían y no podían hacer. ¿Cuáles han sido las más frecuentes y cómo las han podido gestionar en este tiempo? Bien, ciertamente hay que diferenciar en estos casi 90 días los primeros 30 días del confinamiento, donde las consultas derivaban principalmente, porque no eran quejas, era de la interpretación del decreto de alarma y qué es lo que se podía y no se podía hacer. En primer término, había muchas derivados, por ejemplo, de nuestros aragoneses que estaban en el exterior y que necesitaban la repatriación, con lo cual también hicimos una serie de gestiones al respecto. En segundo término, el tema de las visitas a la residencia por parte de los familiares era otro tema que preocupaba, así como también precisamente el teletrabajo. En muchas ocasiones, ahora lo hemos visto con los ERTEs, era insuficiente el número de empleados públicos que se estaban poniendo a trabajar en esa materia y de hecho, voy a anticipar, muchos de los errores que se hayan podido producir igual estaba en que el número de trabajadores o de funcionarios públicos no era suficiente. Y en un cuarto supuesto, aquí hemos tenido una realidad muy interesante que ha sido los centros especiales COVID. Saben que en un momento determinado no había suficiente personal sanitario y había que adscribir personal del mundo de la educación porque no estaban realizando actividad docente en ese momento para derivarlos a esos centros de asistencia sanitaria y había muchas personas que estaban preocupadas por esa atención. Posteriormente tuvimos también todo el tema de la consulta en materia de huertos porque era muy preocupante en el mundo rural y en definitiva esos han sido más o menos los asuntos. En total unas 700 quejas o consultas mejor dicho en ese periodo de 78 días. Bueno, Ángel Dolado, Justicia de Aragón, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, resolvernos estas cuestiones. Mucho ánimo y buenas tardes. Pues muchas gracias a ustedes por la atención prestada tanto a la institución como al trabajo desarrollado por todo mi equipo. Muchas gracias.